Bien, ahora vamos a hablar sobre el manejo terapéutico antimicrobiano en las infecciones de prótesis primaria. El manejo de la infección de prótesis primaria en general consiste, y aunque solamente quisiera hablar de antimicrobianos, en cirugía y tratamiento antimicrobiano. De hecho, dependiendo del tipo de cirugía que se escoja, atendiendo las cualidades o características personales de cada paciente, va a ser el pronóstico. Entonces, el enfoque a seguir depende del momento de la infección, su microbiología, que esto es muy importante, el estado de la articulación, del implante, la calidad del tejido blando y las características individuales de cada paciente. Quizás un estándar de oro en lo que es el tratamiento es tratar de dilatar los antimicrobianos hasta obtener especímenes para poder hacer estudios diagnósticos microbiológicos. Quizás una de las excepciones a esa regla es precisamente el paciente que llega en un estado de sepsis o que llegue francamente hemodinámicamente inestable. Que quizás ahí, como se ha mencionado ya en las últimas dos conferencias, en cuanto a la procalcitonina, ahí sí la procalcitonina tiene un rol importante cuando el paciente realmente se presenta con un cuadro de sepsis. A grandes rasgos, porque la verdad que todos estos nombres son demasiado engorrosos, el manejo quirúrgico, pues en las infecciones de prótesis puede contar de lo que es desbridamiento y retención o artroplastía de recambio con reimplantación o artroplastía de resección permanente sin reimplantación y entiendo yo, en el peor de los escenarios, la amputación. Quizás mencionar de manera breve, pero muy importante, lo que es el biofilme. La importancia de las infecciones que tienen en el lecho un dispositivo, como es, por ejemplo, las infecciones ortopédicas y también las infecciones en cirugías cardiovasculares, es precisamente este componente. Una vez que las bacterias entran en este espacio articular, empiezan a reproducirse de manera continua y empiezan a formar lo que es una matriz de proteoglicanos y exopolisacáridos, que es lo que se denomina como el glicocálix. En este glicocálix, si continúa esa reproducción, entonces las bacterias que quedan embebidas en ese biofilme son metabólicamente inactivas y se quedan como un estado de latencia. Sin embargo, aquellas que están en la superficie, entonces son las metabólicamente activas. De ahí la importancia que cuando se empieza un tratamiento en el contexto de una prótesis con biofilme, parecería que inicialmente todo va muy bien con mejoría de los signos y síntomas clínicos. Sin embargo, una vez que se descontinúa el tratamiento, es cuestión de tiempo para que vuelvan los síntomas. Entonces, también de ahí la importancia que se deben de utilizar fármacos que tengan una buena penetración en esta matriz de proteoglicanos para poder, pues adjunto a otros medicamentos sí activos, tratar de disminuir la infección y tratar de llegar a lo que es la cura. El abordaje antimicrobiano lo voy a hacer dependiendo de la técnica quirúrgica que se va a tomar, dependiendo de cada técnica. En el ejemplo de que se tome el desbridamiento y retención de prótesis, que de hecho esto puede ser tomado en cuenta sobre todo en pacientes que no son buenos candidatos para una artroplastía de recambio, que obviamente pues pudiera llevar a lo que es una infección recurrente más probable, o en aquellos casos en los cuales la cirugía es muy reciente, quizás menos de 30 días, o signos y síntomas de infección de menos de 3 semanas, pero obviamente con ausencia de esos signos típicos crónicos como son las fístulas, el aflojamiento. Ahí pudiéramos hablar de erradicación de infección en aproximadamente un 70%. Ese porcentaje pudiera aumentarse cuando en casos seleccionados se utiliza lo que es la combinación terapéutica con rifampicina y disminuye hasta un 50% cuando dentro de los regímenes terapéuticos, sobre todo en infecciones por estafilococos,
no se usa la rifampicina. Estafilococos es el género muchísimo más común en este tipo de infección identificada y los antibióticos deben de ser utilizados en combinación, como mencionábamos, con rifampicina. La terapia inicial endovenosa debe de ser por un periodo de 2 a 6 semanas, seguidos de lo que es una terapia vía oral para completar un esquema, valga la redundancia, completo de 3 meses cuando estamos hablando de prótesis de hombro, codo, cadera y tobillo. Solamente en los casos en los cuales no pueda utilizarse la rifampicina, la terapia inicial endovenosa debería de prolongarse por 4 a 6 semanas. Está un poco cortada la imagen, pero básicamente aquí lo que tenemos es, si el agente infeccioso es un estafilococo que es sensible a meticilina, esa terapia inicial endovenosa debería de ser realizada con un antimicrobiano por el Staphylococcus aureus sensible a meticilina. En este caso, tenemos disponible en el país la cefazolina y la ceftriaxona. La ceftriaxona, ustedes saben que hoy por hoy es la cefalosporina de tercera generación que quizás más se utiliza, pero su target son los bacilos gram negativos. Pero en un estafilococo sensible a meticilina, lo atractivo de la ceftriaxona es que solamente se utiliza una vez al día. Y cuando elegimos cefazolina, debe de ser garantizado un acceso endovenoso central con la colocación, claro, si el paciente se puede manejar ambulatorio, si no, pues por lo menos 2 semanas de paciente ingresado con tratamiento con cefazolina, 2 gramos cada 8 horas endovenosos, para después continuar con lo que es la fase de seguimiento de terapia vía oral seleccionada. Ahora, en un estafilococo que es resistente a meticilina, esa fase inicial de tratamiento debe de ser dada con un glucopéptido. En el caso más común, vancomicina. Recordar que uno de los efectos secundarios más comunes de la vancomicina es precisamente la alteración de las pruebas de función renal y si un paciente tiene esta condición, entonces las otras opciones son daptomicina y teicoplanina. Obviamente debe de ir de la mano con la combinación de rifampicina, que la dosis estándar es 300 miligramos cada 12 horas, pero se puede utilizar 450 miligramos cada 12 horas. Lo único es que a esta dosis aumentan los efectos secundarios, gastrointestinales sobre todo. Cuando se transiciona a lo que es la terapia vía oral, para los agentes antimicrobianos preferidos incluyen lo que son las quinolonas, levofloxacina, ciprofloxacina, igual tratamiento con rifampicina, recordando que hay que completar, hacer el completivo de 3 meses. Regímenes alternativos incluyen, pues lógicamente, trimetoprim sulfametoxazol, la doxiciclina y otros fármacos, siempre en combinación con rifampicina. En estos pacientes que se retiene la prótesis es importante la terapia de supresión crónica. Tener en cuenta el antibiograma, potencial de aflojamiento, la posibilidad quirúrgica en algún momento y realmente la terapia de supresión crónica más que prevenir pospone el nuevo fallo de lo que es la terapia antimicrobiana y la duración no existe un tiempo definido, pero la mayoría de los especialistas logra utilizarla de 3 a 6 meses, pero en algunos casos pues lógicamente muy prolongado e indefinido. Ese es un caso al azar, una prótesis de rodilla derecha, típicos síntomas, cirugía de 28 días. Se tomó como cirugía lo que era mantener la prótesis solamente con el desbridamiento y previo pues se tomó lo que es una muestra del líquido sinovial obteniéndose en pocas horas el resultado de identificación de cocos gram positivos y a los 3 días un Staphylococcus aureus con resistencia a meticilina. El tratamiento en este contexto fue con vancomicina como terapia inicial debido al seguimiento del antibiograma, ya que era un estafilococo resistente a meticilina, en combinación con rifampicina y una vez terminada esa terapia inicial, la terapia completiva con trimetoprim sulfametoxazol más rifampicina, pero para completar 6 meses de tratamiento. Y es que existe algo muy importante. Cuando se retiene la prótesis y estamos hablando de una prótesis de rodilla, no deberían de ser 3 meses, deberían de ser 6 meses de tratamiento.
Y al final, pues, terapia de supresión crónica que puede ser indefinida y en este caso se utilizó trimestoprim, sulfametoxazol a una dosis fuerte. Cuando la técnica quirúrgica es la artroplastía de recambio en una etapa, extracción del implante, nueva prótesis de rodilla y fijación de cemento, de eso saben ustedes más que yo. Esto sobre todo en pacientes que tengan más de 30 días de cirugía de colocación de prótesis, pero la erradicación de la infección puede ser hasta de un 80%. Los candidatos, pacientes con artroplastía total de cadera, adecuado tejido blando, paciente inmunocompetente, una microbiología prequirúrgica con buen antibiograma. Y básicamente, la terapia inicial igual de 2 a 6 semanas, recordando que yo tengo más de 10 minutos, son 15 los míos. Entonces, la terapia completiva para 3 meses cuando se aborda este tipo de procedimiento quirúrgico y la terapia de supresión igual indefinida. Recordar terapia adjunta también con rifampicina. Existen otros patógenos distintos a estafilococos que cuando tenemos este hallazgo en los cultivos, por ejemplo, los bacilos, gram negativos, el arsenal de tratamiento sobre todo incluyen lo que son las quinolonas, cefalosporinas de tercera y cuarta generación y ya para microorganismos multidrogoresistentes, pues lógicamente los carbapenémicos. En el caso de otros cocos gram positivos como enterococo y streptococos, las penicilinas, en el caso particular de enterococo y sobre todo enterococo fecalis, que es más común que el faecium y de hecho es más sensible, ampicilina es la droga de elección. Y los estreptococos también penicilina acuosa cristalina o la ampicilina. Existe una bacteria que sobre todo infecta de manera mucho más común lo que son las prótesis de hombros, que es el Cutibacterium acnes, anteriormente conocido como Propionibacterium acnes, que también tiene buena sensibilidad a lo que son las penicilinas cristalinas y pues ampicilina también o ceftriaxona. Cuando la decisión quirúrgica en el contexto de infección es la artroplastía de recambio en 1,5 etapa, pues realmente el manejo antimicrobiano es igual al de la artroplastía de una etapa. Veo que más adelante también se van a hablar de lo que son los espaciadores. Entonces, básicamente aquí decir que el manejo antimicrobiano es similar, es igual al anterior, pero aquí hay resección de prótesis con desbridamiento del tejido blando y hueso, seguido del implante del espaciador y por lo general cemento impregnado con antibiótico. Ahora, ¿qué hay de la artroplastía de recambio en 2 etapas? Aquí los candidatos son pacientes que no tengan historia de recambio por infección, factibilidad del reimplante diferido, que se espere un buen resultado funcional, que el paciente esté apto y que realmente acepte una segunda intervención quirúrgica. Aquí el control de infección puede ser mayor al 85%. Entonces, en la etapa 1 se hace la resección de prótesis, el desbridamiento, se coloca el espaciador. El tratamiento antimicrobiano aquí debe de ser por 4 a 6 semanas y se suspende posteriormente a completar este esquema inicial de tratamiento endovenoso por 2 semanas con la esperanza de obtener entonces sin antibióticos nuevos resultados del líquido sinovial para hacerle las pruebas microbiológicas, cultivo, panel, etcétera. Y entonces, una vez se haga esto, si no hay crecimiento de microorganismos, si no hay identificación de microorganismos, pero también las opciones pueden ser los marcadores, como se mencionaron, marcadores séricos, la proteína C reactiva cuantitativa, velocidad de sedimentación, imágenes en los casos ya particulares. Si no hay datos, entonces nos vamos a lo que es la etapa 2, ya con una artrotomía cuidadosa. Igual se toman muestras para cultivo e histopatología también, se retira el espaciador y se hace el implante de la nueva prótesis. Aquí se debería de empezar el tratamiento con el cual se inició en la etapa 1, pero esperando los reportes de cultivos que se tomaron en esa segunda intervención. Si a los 3, 4, 5 días se reporta o hasta los 10, 14 días como no crecimiento de microorganismos, entonces se suspende el tratamiento. Ahora, en los casos en que el cultivo es positivo, entonces hay que dar un nuevo curso de tratamiento antimicrobiano, obviamente guiado por el reporte de cultivo, seguido de una terapia de supresión crónica.
Este es un caso acá fabricado, femenina de 74 años, sobrepeso, diabetes, infección de prótesis de rodilla primaria, de rodilla izquierda. Entonces tenemos acá, fíjense, un crecimiento de un microorganismo bastante fastidioso, Pseudomonas aeruginosa, que vemos que es resistente a ciprofloxacina. El marcador de resistencia a quinolonas en una pseudomonas es el más importante porque los únicos antimicrobianos con los cuales se puede dar tratamiento vía oral en una pseudomonas son las quinolonas. No existe ningún otro tipo de tratamiento vía oral. Entonces, cuando una pseudomonas es resistente a ciprofloxacina, es un microorganismo de difícil tratamiento. En este caso, el tratamiento, la etapa 1 fue con meropenem, colocación de un PICC line, que es un dispositivo obviamente de vía central, y se utilizó por 6 semanas. Posterior a esto, 2 semanas sin antibióticos, sin signos de aparente infección activa. Entonces se tomaron nuevos reportes tanto de líquido para cultivos como para panel film array de líquido articular. Entonces, en el panel no se observó identificación de pseudomonas ni de ningún otro microorganismo. Cultivos, tinción, negativos. Y en esa etapa 2 se llegó a usar el tratamiento con meropenem hasta que se obtuvieron los resultados de estos laboratorios microbiológicos. Ya para la artroplastía de resección permanente, la erradicación de la infección puede ser lograda hasta en un 100% de los casos, pero el tratamiento debe ser utilizado antimicrobiano endovenoso o vía oral por 4 a 6 semanas. Ya esto aquí es en pacientes que necesiten una resección para manejo de infección, pero lamentablemente no cumplan criterios para recambio. Ya en el caso de amputación, lo más importante saber es que si no hay bacteremia, si se controló el foco, si se resecó todo el tejido infectado y no hay mayores complicaciones, 1 o 2 días de tratamiento antimicrobiano posterior a la amputación son más que suficientes. Ahora, si queda hueso residual infectado, tratamiento antimicrobiano por 4 a 6 semanas endovenoso o vía oral. Si no es candidato a cirugía, tratamiento antimicrobiano igual por 4 a 6 semanas endovenoso o vía oral y terapia de supresión crónica. La terapia de supresión crónica, mencionar aquí rápidamente, estos son los medicamentos que sobre todo antimicrobianos utilizan para terapia de supresión crónica: cefalexina, trimetoprim sulfa, doxiciclina, las quinolonas, clindamicina se usa menos ya cada vez más por lo de Clostridoides difficile, y amoxicilina también para bacterias seleccionadas. Recordar solamente, abuelo de pájaro, para conclusión, que hay microorganismos poco comunes. En pacientes inmunosuprimidos hay un aumento de lo que es las infecciones de prótesis por levaduras, hongos. Hay infecciones por micobacterias. Recordar que la rifampicina que utilizamos para el tratamiento coadyuvante es de hecho un tratamiento de primera línea en lo que es el RIPE para Mycobacterium tuberculosis. Y también pues las infecciones de bacterias de crecimiento lento, por lo cual siempre el laboratorio, si es responsable, no hay necesidad de que el médico diga que deje el cultivo esperando para crecimiento lento. Todos los laboratorios de microbiología dejan líquido articular hasta 10 días para crecimiento, precisamente por ese hallazgo de que puede haber microorganismos de crecimiento lento. Pero al igual, si el cultivo está negativo y necesita tratamiento, pues lógicamente ya el tratamiento va a ser empírico, gram positivos y gram negativos. Gracias.